23, 24. Ajá. Lucas 23, 24. ¿No hemos arrancado Angelito todavía? Ya. ¿Ya estamos grabando? Bueno, estamos grabando, listo. Ya estamos entonces, el tema que vamos a desarrollar hoy y que ya hemos comenzado a desarrollar son las 7 palabras que Cristo dijo en la cruz. ¿Sí? Esto es común, ahorita en este tiempo se pasa a ser como una costumbre. Sin embargo, la Iglesia Católica celebra en esta semana, la Semana Santa, pero no es real, porque la Semana Santa, si habláramos del tiempo de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, es en abril, porque Jesús fue crucificado el 14 de abril y resucitó el 17. ¿Sí? Fue crucificado el 14, entonces estuvo muerto 14 por la tarde, 15, 16 y el 17 resucita. Entonces, ¿cómo es que fue viernes y resucita el sábado? Eso lo vamos a ver al final del tema. Vamos entonces con Lucas 23, 24. Oiga lo que dice el texto bíblico. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Ajá. Lucas 23, 24. Pilato sentenció lo que ellos. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Ok. Siga leyendo. Y les soltó a aquel que había Ya va. Revisa otra vez. Lucas 23, 24. ¿Segura? 23, 24. O sea, capítulo 23, versículo 24. Ok, bueno, creo que o debe de haber un error aquí, porque en sí el texto debiera de decirme, aquí vamos aclarando, el texto debiera de decirme es cuando Jesús está en la cruz y le dice a Dios en oración, Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Algo, sí está así. Dice lo mismo aquí. Ok, entonces ahí hay un error. Hay un error de transcripción. Sin embargo, voy otra vez, el texto yo lo sé de memoria. Dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es, escúcheme. 23, 34. 23, Yo aquí estoy leyendo. 34. Ok, léeme el 34, tranquilo que estamos en vivo. Dije error de transcripción y no me equivoqué. Sí. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está en la cruz, luego de todo lo que había sucedido injustamente con él. Y la primera expresión que está registrada en esta palabra es, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora, ve lo siguiente. Es decir, Jesús está en ese momento siendo sacrificado. Jesús en ese momento está padeciendo por causa de el pecado y los pecados de todos nosotros. Ahora, todo lo que habían hecho sobre Jesús aparentemente era injusto. Escúcheme esto, aparentemente era injusto para algunos que no profundizan o no conocen la realidad. Escúcheme. No era injusto lo que estaba dándose sobre Jesús, porque Jesús había sido cargado de pecados. No, de el pecado. Jesús en ese momento está sobre él el pecado de toda la humanidad. Por lo tanto, Jesús, no pudo ser tratado como se tratan los pecadores, sino como se trata el pecado mismo. Es decir, el pecador se debe tratar con compasión y con misericordia, pero el pecado no se puede tratar con compasión y misericordia. Sobre el pecado hay que actuar con justicia. Y Dios no trató, escúcheme esto, Dios no trató a Jesús como un pecador, sino como el pecado mismo. Y el objetivo de Dios para con el pecado era destruirlo, que se cumpliese lo que estaba escrito, lo que Juan había dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Ahora, el pecado de toda la humanidad está sobre Jesús. Jesús, consciente de que lo que estaba sucediendo sobre él era justo, era honesto, era recto, entonces pide a Dios que el perdón venga sobre todos los que están ahí en su entorno. Ahora, una pregunta que yo me hago y que siempre me lo había hecho es, ¿alguno de ellos pidió perdón? Es decir, todos los que habían hablado y actuado injustamente hacia Jesús, ¿alguno de ellos había pedido perdón a Jesús? No. El único que reconoció que lo que había hecho era injusto, era incorrecto, fue Judas, pero fue ante los sacerdotes. Porque él quería ser beneficiado por algún perdón, ser orientado por ellos. Y bueno, la respuesta que le dieron los sacerdotes, no sé si usted lo ha leído, es cuando él le dijo, he entregado sangre inocente. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Y a nosotros qué? Usted no quiere unos pastores así, que cuando ustedes lleguen en problemados, cuando ustedes lleguen con toda dificultad, y ustedes me cuenten el proceso por donde ustedes están pasando, esos pastores les digan como le dijeron a Judas, ¿y a nosotros qué? En pocas palabras, ese es tu problema. Lo tremendo del caso es que habían transado con él mismo antes. Ahora, seguimos avanzando. Lo importante acá es que en Jesús no hubo rencor. En Jesús no hubo el creer que lo que se estaba actuando y suscitándose sobre él era injusto, era incorrecto. En este caso, su oración al Padre fue, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí estaba involucrado el Sanedrín y todos los hombres que actuaron en contra de Jesús, todas las autoridades políticas, militares y religiosas de su entonces. Entonces, la primera actitud de Jesús para que ese sacrificio fuera puro y fuera santo, era que en el corazón de Jesús no había rencor, no había odio contra nadie. Él sabía que había venido para cumplir esa función. Ahora, una cosa es saber que uno viene a cumplir unas funciones y otra cosa es cuando uno está desarrollándose en esas funciones, ¿verdad que sí? Ok. Ahora, vamos a ver la parte o la palabra número 2 que está registrada en Lucas 23, 43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Registramos entonces esta expresión de Jesús hacia uno de los dos malhechores o ladrones que estaban con él ahí. Uno de ellos, como usted sabe, lo injurió, se burló de él, le dijo que si él era el Hijo de Dios, que se bajara de ahí y que los bajara a ellos también. Y el otro que dijo, nosotros estamos aquí porque merecemos estar. Es decir, nosotros tenemos culpa de lo que están haciendo con nosotros. Sí, reconoció su error, reconoció su pecado, reconoció su falta, pero cuando se dirigió a Jesús, él no merece estar aquí en este lugar. Y luego se dirige a él y le dice, acuérdate de mí en tu reino. ¿Y cuál fue la expresión de Jesús? Una vez que él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál es la expresión de Jesús? De cierto te digo hoy. Anote la expresión. De cierto te digo hoy. Estarás conmigo en el paraíso. Ya va. Jesús le está diciendo al ladrón que Jesús iba al paraíso con él. Si lo leemos así rapidito, sin analizarlo, sin estar pendiente del verbo que se está usando, que tiene que ver con el pasado, presente y futuro, vamos a creer que Jesús está diciéndole al paralítico que se van a ver ese día en el paraíso. Sin embargo, yo quiero que usted analice. Jesús estaba a punto de morir. ¿Sí? Jesús se dirigía ¿a dónde luego de morir? ¿Se dirigía al paraíso o se dirigía al infierno?
¿hacia dónde? Le voy a dar una pista por ahí. ¿Hacia dónde se dirigen los que mueren en pecado? Al Señor. ¿Hacia dónde se dirigen los que mueren en pecado? ¿Al paraíso o lugar de tormento? Lugar de tormento. Entonces, ¿hacia dónde se dirigía Jesús? Acuérdense que Jesús está siendo tratado como el pecado mismo. No podía morir e irse al paraíso porque estaba en pecado. Moría y tenía que ir a ocupar el lugar suyo y el mío. ¿Cuál era el lugar que a usted le correspondía antes de estar en Cristo Jesús? ¿El cielo? ¿Qué lugar le correspondía? ¿De qué lugar usted fue librado al aceptar a Jesús? ¿Usted no sabe todavía? ¿O no se lo quiere imaginar? Todavía le da miedo, ¿verdad? Entonces entienda la conversación que Jesús está teniendo con él. Le dice, de cierto te digo hoy. Ahí debiera estar una coma. No sé qué pasó. Algunas Biblias ya traen la coma ahí, otras no. De cierto te digo hoy, estarás. El término estarás es en el futuro. Estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le está diciendo que de una vez Jesús iba para el paraíso. El que iba era él. ¿Quién? El ladrón. Por haber reconocido a Jesús y haber reconocido que él estaba muriendo en la condición que debía de morir. No era que Jesús iba en ese momento al paraíso, como algunos lo enseñan, no. Jesús en ese momento estaba descendiendo o iba a descender luego de morir al lugar de tormento por 3 días y 3 noches. ¿Qué fue a hacer allá? La Biblia no lo registra. Y donde la Biblia hace silencio, nosotros los lectores responsables y estudiosos de ella debemos de hacer silencio también, no imaginárnoslo. Y si nos imaginamos, pues imaginémonos para adentro, no hagamos una doctrina de nuestras imaginaciones. Y si decimos algo de nuestras imaginaciones, pues digamos, yo pienso, me parece que, pero no afirmen lo que no está registrado en la Biblia. ¿Amén? Ok, vamos entonces a la palabra número 3. Juan 19:26. Oigan esto. Cuando Jesús vio que su mamá estaba cerca, junto al seguidor que él tanto quería, le dijo a su mamá, mamá, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al seguidor, ahí tienes a tu mamá. Desde ese momento, ese seguidor se la llevó a vivir a su casa. ¿Quién era ese seguidor? Juan. ¿Por qué Jesús hace esta acción en la cruz del Calvario? Pregunto, ¿Jesús no tenía más hermanos? Sí, tenía 4 varones más y aproximadamente mínimo 2 hembras. Mínimo. ¿Qué pasó? ¿Por qué Jesús toma esta actitud o esta decisión con su madre? Una de las cosas que debemos de saber, que Jesús era el primogénito de su madre. Porque Jesús no era de José. Creo que estamos claros todos, ¿verdad? Sin embargo, fungía como si lo fuera, pero no era de José. Uno, era el primogénito de su madre. El primogénito tenía 2 connotaciones muy diferentes al resto de la familia. Uno, que heredaba doble porción, ¿sí? Pero también era el responsable de sepultar a papá y a mamá. La pregunta que usted y yo debemos de hacernos, ¿dónde estaba José? Porque si Jesús está muriendo en la cruz, quien debía de quedar al frente o quien debía de continuar al frente del hogar era José. ¿Por qué José no aparece por ningún lado? Escúcheme, según la edad, para ese entonces los hombres, por causa de las guerras y las enfermedades y tantas necesidades que había en esa parte del mundo,
los hombres duraban entre 45 a 55 años de edad. Esa era la edad promedio de los hombres para el tiempo de la vida de Jesús. Ok, se estima que José tiene a Jesús a la edad de los 25 años aproximadamente. José tiene a Jesús a los 25 años. Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, ¿a qué edad? 33 años. Entonces, hágame una pequeña suma. A 25, súmele 33, a ver cuánto le da. 58. Quiere decir que José tenía rato que ya había fallecido. Entonces, no podía, es decir, Jesús tenía una responsabilidad ya con su madre. Él tenía que delegar responsabilidad. La otra pregunta, ¿por qué no se la delega a sus hermanos? Porque ninguno, absolutamente ninguno creía en él. Ninguno. Ellos creen en Jesús es después que él resucita. Ok. Entonces acá Jesús le delega como primogénito, nadie lo podía negar el derecho de decidir él, y le entregó a su madre a Juan, a uno de los discípulos de más confianza. Entonces Jesús, para partir con sana responsabilidad, pues entrega a su madre en manos de el llamado discípulo amado, porque la ley lo demandaba así. Vamos a la palabra número 4. ¿Alguien la tiene? Mateo 27:46. Mateo 27:46. Y se me prepara por allá Juan 19:30. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok, yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Usted está claro que Jesús nunca mintió? ¿Nunca pecó? ¿Está claro usted de eso? Entonces, cuando Jesús está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pregunto, ¿Jesús estaba mintiendo o Jesús estaba expresando lo que él estaba viviendo en carne propia? Estaba expresando. Ahora, ¿desde cuándo cree usted que Jesús había sido abandonado por el Padre y había sido abandonado por el Espíritu Santo? ¿Desde qué momento? En dos ocasiones Jesús fue asistido por ángeles. ¿Sabían? ¿Ha leído usted eso en la Biblia? La primera fue ¿a dónde? En el desierto. Una vez que terminó el proceso probatorio de la tentación, vino un ángel o ángeles y le sirvieron, comió, lo alimentaron. ¿Por qué razón? Porque no podía ser asistido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo había abandonado. ¿Sí? Porque el hombre que fue tentado y fue probado por el diablo, en este caso fue el hombre natural, Jesús, el hombre natural. Así como Adán no pudo ser asistido y no fue asistido por el Espíritu Santo en el Edén, Jesús tampoco podía ser asistido por Dios ni por el Espíritu Santo, porque fue un hombre el cual el diablo venció, y a través de la desgracia de ese hombre nos desgració la vida a todos nosotros. Tenía que ser un hombre igual, en la misma condición y misma posición, que venciera al diablo y lo derrotara. Entonces, por esa razón, el Espíritu Santo no podía asistir a Jesús en el desierto y tampoco en el otro lugar donde fue asistido. ¿Dónde fue ese otro lugar? Jesús fue asistido por un ángel en otro lugar. Getsemaní. Entonces, si Jesús fue asistido por un ángel en el Getsemaní, yo considero, yo Octaviano Torres, no tengo el registro, no hay un texto como tal, que desde el Getsemaní hasta el Calvario, Jesús no fue asistido por el Espíritu Santo. Entonces, si Jesús tuvo que ser asistido por un ángel en el Getsemaní, entonces considero yo que ya había sido cargado de el pecado. Por lo tanto, Jesús fue abandonado por Dios
su padre, y no es una acción injusta de Dios, y fue abandonado por el Espíritu Santo, y fue una acción justa de Dios y del Espíritu Santo abandonarlo, porque ellos no tienen esa relación con el pecado ni con los pecados. Por lo tanto, por causa de la santidad de Dios se apartó Dios, por causa de la santidad del Espíritu Santo también lo abandonaron. Entonces, desde el Getsemaní hasta el Calvario y más abajo todavía, Jesús fue solo, sin asistencia del Espíritu Santo. Aquí entonces estamos ¿dónde? Donde él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora mira esto. Nunca en la eternidad pasada ni en la eternidad presente la deidad o la Trinidad se habían separado. Oiga esto. Nunca en la eternidad pasada ni en la eternidad presente, hasta el momento que en el Getsemaní ambos tienen que abandonar a Jesús, el Espíritu Santo y el Padre, porque Jesús para ese momento fue cargado de pecado, de el pecado. Quien lo cargó fue el mismo Espíritu Santo, y entonces Jesús desde el Getsemaní tuvo que pasar por todo el proceso de ser capturado por los soldados romanos junto con los soldados del templo, que eran dirigidos por por el sumo sacerdote, luego llevado entonces a Pilato, luego a Herodes, luego regresado otra vez, luego quedar en manos del Sanedrín para ser ejecutado por órdenes del Sanedrín, porque Pilato se lavó las manos y dijo, este hombre es inocente y yo no voy a actuar en contra de un inocente. Y el Sanedrín se empeñó que él tenía que ser crucificado. Bueno, eso estaba registrado en las Escrituras, pero el detalle está, el texto que acabamos de leer, Jesús expresó lo que estaba viviendo. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo había desamparado? Porque estaba cargado de el pecado suyo y el mío. Amén. Y lo estaba haciendo por amor a usted y por amor a mí. Ok, entonces vamos, eso es la cuarta palabra. Vamos con la quinta palabra. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Ok. Y el costado de Jesús traspasado. Ajá. Ok. Aquí vamos a detenernos en la palabra tengo sed. Jesús tenía sed. ¿Sí? Físicamente su cuerpo tenía sed. Había un desgaste muy grande. También tenía otra sed. ¿Cuál otra sed podía tener? La sed física. Y la sed psíquica y espiritual de justicia. ¿Sí? Las dos estaban sobre Jesús. Entonces Jesús se expresa, tengo sed. Corrieron y agarraron una esponja, la amarraron en una caña, la mojaron en vinagre y se la llevaron hasta arriba. Cuando él probó, no tragó, probó el vinagre, lo escupió. ¿Qué era el vinagre? Era el mismo vino, ya muy viejo, fermentado, ligado con hiel. ¿Qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Un tipo de droga. Si Jesús la toma, entraba en una nota, no sentía más el dolor, pero ese sacrificio que estaba haciéndose para Dios no iba a ser puro, no iba a ser limpio, iba a estar bajo alucinaciones. Entonces por esa razón Jesús lo bota, lo escupe, porque ese sacrificio tenía que seguir como estaba, puro, limpio y santo. Ya Jesús, iniciándolo, la primera palabra, ¿cuál fue? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Si Jesús está pidiendo al Padre que los perdone, quiere decir que ya Él los había perdonado. ¿Sí? Entonces, cuando Él acá clama y le dice, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Él estaba sencillamente expresando de su alma la soledad, el abandono que él sentía, pero no estaba renegando, sencillamente estaba diciendo una verdad. Cuando en las palabras anteriores él entrega a su madre en manos de uno de sus discípulos, él está cumpliendo con una labor social que tenía que cumplir con su madre. Sí, y acá pues se está cumpliendo una profecía que usted puede buscarla en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, donde a él le iban a dar a beber vinagre con hiel. Ahora, escúcheme esto. ¿Fue una tentación para Jesús el probar el vinagre con hiel? Pregunto. Todos nosotros, o algunos de nosotros, o en mi caso, déjeme hablar de mí. Yo había visto a Jesús en el desierto, todas las formas como fue tentado, y yo consideraba que esa era una de las tentaciones más grandes que Jesús había tenido. No. Jesús, cuando le dan a beber el vinagre con hiel, eso fue una de las tantas tentaciones, porque todavía aquí hay tentaciones. ¿Sí? Cuando le dan a beber el vinagre con él pudo haberlo tomado. Si lo toma, se dopaba, no iba a sentir más. Y se moría ya. ¿Qué hizo? Lo escupió, lo botó. Prefirió seguir sintiendo el dolor, la agonía. Se mantuvo en santidad. No usó este elemento natural que pudo haberlo dopado. Ahora, eso es en cuanto a tengo sed. Y la otra palabra que está en el mismo 19:30, vamos a volverlo a leer, hermano querido, y vamos a detenernos donde dice, todo está consumado. Otra vez leamos el texto, Juan 19:30. El término todo está consumado, del griego es tetelestais. ¿Sí? Término usado en el mundo militar, en el mundo económico y en el mundo académico. Otra vez Juan 19:30 dice, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ok, ese término consumado es del griego tetelestai y tiene que ver con un término que ahorita se está usando acá en Venezuela cuando usted paga una deuda. Usted llegó y abonó, le ponen pagó tanto, pero la deuda no está cancelada. ¿Sí? Ahora, cuando usted ya pagó todo el costo de la deuda, no se le debe colocar a la factura pagó, sino cancelada. ¿Sabe usted eso? Entonces, una factura cuando está cancelada no hay deuda alguna. Entonces, cuando él dice consumado es, ok, Jesús está a punto de entregar su espíritu, pero ya todo el trabajo, toda la labor que él vino a hacer, ya estaba concluyendo, terminando. Sin embargo, cuando el ladrón del lado izquierdo le dice, si eres hijo de Dios, bájate de ahí y nos bajas a nosotros. ¿Cree usted que eso no fue una tentación para Jesús? ¿Tenía Jesús la capacidad de bajarse de ahí? Claro que sí. ¿Y liberarlo a ellos? Claro que sí. Cuando él dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿qué fue lo que respondió la gente? Bueno, está clamando a Elías. Vamos a ver si Elías viene a salvarlo. A otro salvó, sálvate a ti mismo. ¿No cree usted que Jesús, teniendo la capacidad y la habilidad de bajarse de ahí, podía hacerlo? Es decir, ¿acaso estas acciones no eran tentaciones para Jesús también? Sí lo eran. Sí lo eran, porque él podía hacerlo. Pero no lo hizo ¿por quién? ¿Por quién no lo hizo? Alguien escribió una oración, la vi una vez por allá. Dice, no eran los clavos los que sostenían a Jesús en la cruz.
era su amor por ti y por mí. Es decir, lo que sostenía a Jesús en la cruz no eran los clavos, era su amor por ti y por mí. Y vamos cerrando con la palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso está en Lucas 23:46. ¿Quién lo tiene? Amén. Y dando un fuerte grito, Jesús dijo: Padre, te entrego mi espíritu. Después de decir esto, murió. En una versión. Ok. Ahora, oiga esto. ¿Sabe usted que nosotros, los seres humanos, morimos 2 veces? ¿Sí? Morimos espiritualmente y morimos físicamente. De la única manera que un individuo pueda morir físicamente es que primero haya muerto espiritualmente. En el caso de Adán, Adán muere físicamente para que luego, espiritualmente, para que luego pueda morir espiritualmente. Física. Ah, ok. Están despiertos todavía, ¿no? Ok, entonces Jesús, para morir físicamente, primero tuvo que morir Espiritual. ¿Qué es morir espiritualmente? Que Dios Cuando se calma. se separe del individuo por causa del pecado. Entonces, cuando Dios se separó de Jesús, Jesús murió espiritualmente. Entonces, de la única forma que la muerte física pudiera abrazar y sostener a Jesús por 3 días y 3 noches, es que Jesús haya muerto espiritualmente. Entonces, cuando Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿qué está diciendo? Que estaba muerto espiritualmente, porque el Dios Padre Santo y el Dios Espíritu Santo se habían separado de Él. ¿Cómo estaba Él? ¿Cómo había quedado? Muerto espiritualmente. Por eso la muerte física estaba realizando y llevando a cabo su trabajo. Entonces, cuando ya estamos, cuando Él entrega, cuando Él dice acá, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es serio yo. Jesús está muriendo, óigame, en pecado. ¿A dónde van los pecadores? ¿A dónde van los pecadores cuando mueren? Al lugar de tormento. Al infierno. Ajá. Lugar de tormento, al infierno. Sin embargo, Jesús, en la condición que sabía que estaba, encomienda su espíritu ¿a quién? A Dios. Para Jesús había una promesa. Él la había dicho varias veces. Él, antes de morir, dijo: nadie me quita la vida, yo la entrego para volverla a tomar. Acción de fe. Jesús sabía que Él iba al infierno, pero con todo y todo, Él encomienda su alma, su espíritu a Dios. Amén. Amén. Para que hiciera lo que tenía que hacer. Entonces acá concluyen las 7 palabras. Ahora vamos al detalle de la resurrección. Se acabaron las 7 palabras. Jesús es llevado. Jesús es el cordero que se usó en Egipto, que es tipo de Jesús, el cual se sacrificó el día de la Pascua. Se tomaba el día 10 y desde el día 10 hasta el día 14 estaba encerradito. ¿Sabe usted eso? El día 14 era asesinado el cordero, lo comían, esa fue la Pascua, eso fue el antetipo del tipo que es Jesús. Ahora, en el caso de Jesús, resucitó el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Ahora, el calendario bíblico hebreo no comienza ahorita a las 12 de la noche, que ya creo que casi son, ¿no? Sino que comienza a las 6 de la tarde. Es decir, bíblicamente, el día termina de día y la noche comienza de día. Entonces, el horario es las 6 de la tarde. Quiere decir que el día viernes se terminó ayer a las 6 de la tarde y ya hoy es sábado, hasta las 6 de la tarde de el día sábado. ¿Están captando eso? Entonces, ¿cómo es que Jesús resucita el día sábado?
y fue asesinado el día viernes. Entonces, ahí tenemos que hacer el siguiente análisis. Estamos hablando de días de 24 horas. Día sábado es desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. El día domingo, que es el día que Jesús resucita, comienza desde las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la tarde del domingo. Entonces, un día de los que Jesús, un primer día de los que Jesús estuvo muerto es el domingo. El segundo día, ¿cuál será? Bueno, Él resucita el domingo, hoy. Él resucita el domingo, pero tuvo 3 días sepultado. ¿Cuáles son esos 3 días? Sábado, domingo. no, viernes Ajá. y jueves. ¿Quiere decir que lo asesinaron qué día? No hay otra explicación. ¿Sabe usted eso? Vamos otra vez, vamos a hacer el ejercicio otra vez. Así están muchos de los que me están viendo por acá. Es decir, si Jesús resucita el domingo, primer día de la semana, Él pudo haber resucitado, según el texto hebreo, desde las 6 de la tarde del día sábado hacia allá. En cualquier momento, después de las 6 de la tarde, podía resucitar. Estamos hablando del sábado para nosotros, que ya para ellos el domingo, es decir, el sábado desde las 6 de la tarde en adelante, para ellos ya es domingo. Entonces nos venimos otra vez. El sábado es desde las 6 de la tarde del viernes. Es decir, ahorita, para efectos bíblicos ya es sábado. Ajá. El viernes es desde las 6 de la tarde del jueves. Ajá. ¿Cuántos días tenemos? 2. Y el tercer día es el. Entonces Jesús fue asesinado el miércoles. Para el momento 14 de abril y resucita el 17. 3 días completicos. Ya va. Entonces, ¿por qué el texto bíblico me dice que fue un día antes del día de reposo? Era un sábado ceremonial. Era un día de reposo ceremonial. Eso es lo único que lo dice Marco. Era un día solemne de reposo. No era sábado como tal, sino solemne de reposo. Y el solemne de reposo caía en cualquier día. Que en este caso caía jueves. Juan, búsqueme Juan 19:39, si mal no recuerdo. 39 o 29. Habla de día solemne de reposo. No era cualquier día de reposo. Era un solemne. ¿Qué coincidía con? 19:29. No tiene. 19:29 no O tiene. sea, sí tiene, pero o sea, no dice sobre eso. Ajá. 39 no tiene. No. Búsqueme el 19:28b. Tampoco habla de eso. Yo sé que este es Juan, yo lo leí. El 30. Si no le preguntan al tío Google. Día solemne de reposo, dice así clarito. Sé que es Juan. O es el 20:39. No, creo ya. Ya había resucitado. Entonces, el detalle es este. Es decir, fue asesinado. En el 42. ¿Cómo Dice, dice? los judíos se preparaban para el día de descanso. Como el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. No, ya ese sí es. Es decir, ya ese es el día solemne de descanso. Ok. El 21. 21. Si dice el primer día de la semana, María Magdalena. No, ya es el primer día de la semana, es el día domingo, cuando Jesús es resucitado, que ya estaba resucitado, que ellas van al sepulcro el primer día de la semana, pero ya va. Él les había dicho que ese primer día él no iba a estar ahí, que él iba a resucitar. Y ahí es donde, 19:31. ¿cómo dice? Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, Ajá, pero no es el día de reposo, sino el día solemne. pues aquel día de reposo era
Ese. de gran solemnidad. ¿Es el qué? Rogaron a Pilato. De gran solemnidad. 19:31. Rogaron 19:31. a Pilato que se les quebrara. No era cualquier sábado común normal, ese era de gran solemnidad. Esa gran solemnidad caía con el 14 de abril, que era la fecha de que ellos salieron de Egipto. No tiene nada que ver que era sábado, sino que, como usted mismo sabe, que usted cumple años esta fecha el día sábado, pero para el próximo año no va a cumplir el sábado. ¿Qué día cumple? Domingo, y así sucesivamente va avanzando de acuerdo al calendario. ¿Sí? Entonces, el día solemne no era por el sábado, era por la fecha de, que coincidía con el 14 de abril. Entonces, esa es la razón por la cual algunos se enredan mucho en los 3 días de la resurrección de Jesús. Y cierro con esto. De Jesús se dice que Él es el primogénito de los resucitados. ¿Por qué primogénito de los resucitados? Es que antes de Jesús nadie había resucitado. O algunos dirán, bueno, ¿y Lázaro no resucitó? ¿Y el hijo de la viuda de Naín no resucitó? ¿La hija de Jairo no resucitó? ¿Los 2 del Antiguo Testamento? No. En el caso de las personas que han muerto, vuelven a la vida para volver a morir, no se le llama resurrección, se le llama resucitación. El caso de Jesús es el primero de los que estuvieron muertos, volvió a la vida para no morir jamás. Por esa razón, Él es el primero en resucitar, para no morir más nunca. Segundo, ¿quiénes van a ser? Los que hayan muerto y el día del arrebatamiento, que está muy cerca, ¿sí? El día del arrebatamiento les toca resucitar, porque creo que usted y yo no debemos de contar como se contó Pablo. ¿Qué fue lo que dijo Pablo acerca del día de el arrebatamiento? Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, seremos transformados. Pablo habla de esto corruptible, hablando del alma, se ha vestido de incorrupción. Luego dice de esto mortal, hablando del cuerpo, que es lo único mortal que nosotros tenemos, se ha vestido de inmortalidad. Ahora, una pregunta que yo me hago o me hice, ya va Pablo, tú me hablas de esto corruptible, entiendo que es el alma, y luego me hablas de esto mortal, es el cuerpo, ya va Pablo, y nosotros no somos una tricotomía, no somos 3 cosas. ¿Qué pasó con el espíritu? ¿Por qué Pablo no me habla del espíritu? ¿Es que lo perdimos en el camino? No, ya Pablo lo había dicho en Colosenses 2:10. ¿Qué dice Colosenses 2:10? Y con eso cerramos. ¿Quién lo tiene por ahí a la mano? Colosenses 2:10. El que primero lo consiga, lo lee. 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo, ¿cómo estamos? Completo. ¿Qué necesitamos? Nada. Pues cuando uno está completo no necesita nada, ¿no? Entonces, espiritualmente, ¿cómo estamos nosotros? Resucitados con Cristo Jesús. Pregunto yo, ¿Cristo resucitó? Amén. ¿Cristo puede volver a morir? No. Entonces, si Cristo no puede volver a morir, usted que fue resucitado espiritualmente tampoco. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos estas verdades, ¿qué nos queda? Consagrarnos y echar para adelante. No nos queda Dios. Aleluya.